Melodías del pasado. Capítulo 5. El atardecer de los recuerdos. Candice vio a la señora Stewart con una sonrisa cariñosa al notar que apenas había probado bocado. «Por favor, señora Stewart, haga un esfuerzo y termine su cena si desea abandonar este hospital pronto. Su recuperación depende de su fortaleza, y si no come bien, temo que su partida se retrasará considerablemente», la expresó con dulzura. La paciente replicó con una débil sonrisa: «Señorita enfermera, simplemente no tengo apetito». La joven asintió con paciencia y respondió amablemente: «Comprendo su situación, querida señora, pero no puedo aceptar esa excusa. Debe hacer un esfuerzo». Luego, con un gesto de complicidad en sus ojos, añadió: «Ahora voy a ocuparme de otros pacientes, pero cuando regrese, espero encontrar su plato tan limpio como si hubiera sido lavado minuciosamente. ¿Estamos de acuerdo?». La mujer aceptó con resignación y Candy la sonrió antes de salir de la habitación. La relativa calma de esa tarde la brindó la oportunidad de pasar más tiempo con cada paciente que visitaba. Mientras avanzaba por el pasillo donde se encontraban ingresados los pacientes más leves, Candy se topó de bruces con el apuesto doctor Paul Warner al doblar una esquina. Este la sujetó con firmeza por los hombros, evitando que Candy cayera hacia atrás después de la fortuita colisión. La sonrisa en el rostro de Candy se desvaneció al observar la expresión seria del médico, lo que sugería que algo grave estaba ocurriendo en el hospital. Candy le miró sorprendida cuando escuchó su voz urgente. «Candy, qué suerte que te encuentro», exclamó el médico mientras su mirada reflejaba preocupación. «Venía expresamente a buscarte. Vamos, acompáñame». El doctor Warner la sujetó por el codo y la condujo hacia la recepción del hospital, donde el bullicio y la tensión eran palpables en el aire. Candy frunció el ceño alarmada. «¿Qué ocurre, Paul?», preguntó, notando la ansiedad en la expresión del hombre. Paul exhaló profundamente mientras avanzaba a paso rápido. «Hay un tren descarrilado muy cerca del hospital. La situación es grave y necesitamos a todo el personal disponible». «¿Grave quiere decir que hay víctimas mortales?», preguntó ella, aunque ya intuía la respuesta. El doctor se lo confirmó con la mirada. «Las víctimas mortales están siendo llevadas a la morgue. Al hospital están comenzando a llegar los heridos menos graves, aquellos con contusiones y algunos rasguños y cortes. A este grupo les hemos asignado el área 2 del hospital. Los casos más graves serán ubicados en el área 1. Candy asintió con determinación. «De acuerdo, Paul. ¿Qué quieres que haga?». El doctor Warner transmitió sus instrucciones con precisión a Candy. «Candy, quiero que tú y la jefa de enfermeras os encarguéis de los heridos leves, aquellos que necesiten suturas o cuidados menores. El resto del personal médico se ocupará de los casos más graves». La joven asintió y se apresuró a dirigirse al área que el doctor Warner le había designado. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse por completo, Paul la detuvo con una noticia impactante. «Por cierto, Candy», exclamó, haciendo que la enfermera volviera la cabeza, «aparte de la terrible tragedia que supone el accidente de tren, cabe destacar que a bordo viajaban los miembros del grupo teatral Stratford, el elenco completo, el director, operarios y otros más. Hay varios fallecidos entre ellos». Candy se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el corazón comenzó a latirla con violencia contra el pecho. Un escalofrío recorrió su espina dorsal.
El médico la miró con sorpresa al notar la agitación que Candy manifestaba. Aun cuando solo llevaban 6 meses trabajando juntos, nunca la había visto amilanarse ante una situación grave. Aunque el Hospital Mercy nunca había enfrentado una tragedia de esa magnitud, Candy siempre había demostrado una entereza inquebrantable frente a casos de extrema gravedad. «Vamos, Candy», exclamó con determinación. «¿Qué sucede? No te quedes ahí parada. Hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda». Candy avanzó hacia el área 2 con la respiración agitada, deseando con todo su ser que Terry se encontrara entre los heridos leves. Cada paso era una carrera contra el tiempo, y sus zapatos resonaban en el suelo del hospital mientras esquivaba a las personas que se apartaban para dejarla paso. Ni siquiera escuchó la voz de Paul que la advertía desde la distancia. «Por todos los cielos, Candy, te dije que te apresuraras, no que tus pies se despegaran del suelo. Ya tenemos suficientes heridos como para además contar con una enfermera que se ha abierto la crisma». Candy abrió la puerta de la zona 2 y su mirada desesperada intentó abarcar la sala de una vez. Fue imposible. La escena resultó abrumadora, con el cuarto repleto de heridos, algunos sentados en sillas, otros tumbados en camillas, todos esperando atención médica. Como bien había dicho Paul, no le resultó difícil comprobar que todas las personas que allí estaban ingresadas tenían heridas leves, contusiones o simplemente precisaban ser suturadas. La búsqueda de Terry se volvió frenética, mientras la ansiedad la consumía con cada segundo que pasaba. A pesar de que la preocupación crecía en su interior y el sentido de urgencia se hacía más apremiante, Candy avanzaba entre las camas y sillas ocupadas, con determinación, buscando incansablemente. Aunque encontrar a Terry era su prioridad, no podía permitirse descuidar a los demás pacientes. Tenía muy claro que debía cumplir con su deber como enfermera y brindar atención a quienes también requerían su cuidado. A lo lejos divisó a Evelyn, la enfermera jefe, y se dirigió a ella con paso apresurado, esperando obtener alguna información que pudiera calmar sus temores sobre Terry. «Evelyn, Paul me dijo que me ocupara contigo de los heridos más leves», exclamó con la voz entrecortada. «¿Qué te pasa, Candy? Estás pálida». «Tienes mucha experiencia en cuanto a curar heridas y coserlas. No deberías impresionarte por...» «Evelyn, necesito que me digas si un paciente llamado Terence Granchester ha ingresado en este área», la interrumpió Candy con impaciencia. «No estoy segura, pero no creo recordar ese nombre. Pero aún está todo muy confuso. No paran de llegar heridos y no se han podido revisar las listas con detenimiento», expresó Evelyn. Candy lanzó un suspiro de pesar antes de decir: «Trata de recordar, por favor. Es un hombre alto, de cabello oscuro, ojos azules y una sonrisa deslumbrante. Es imposible no reparar en él». Evelyn movió la cabeza en un gesto negativo. No recuerdo haber atendido a ningún hombre con esas características. Pero, ¿de quién se trata? ¿Es un familiar tuyo? No es mi familiar. Es alguien muy importante para mí. Lo siento, Candy, dijo Evelyn mientras apartaba la vista del paciente al que atendía para dedicarle una mirada compasiva a su compañera. Tal vez se encuentre en el área 1. Deseo que ese no sea el caso, añadió con pesar. Si no está en este área, yo sí que deseo con todas mis fuerzas que esté en el área 1, porque de no ser así, eso quiere decir que Terry está entre los fallecidos y se encuentra en la morgue. Evelyn, por favor, permíteme que vaya a comprobar si se encuentra en el área 1. Informaré a Stephanie para que te asista hasta que yo regrese, pidió Candy con el corazón en la boca. Claro, Candy, ve, tranquila, pero
Ya verás cómo la persona que es tan importante para ti se encuentra bien. Dios lo quiera, Evelyn, rogó, tratando de mantener la esperanza. Candy se apresuró hacia la zona donde habían ingresado a los pacientes más graves, atravesando pasillos que se le hicieron interminables. Finalmente, dejó atrás la recepción del hospital y empujó la puerta que conducía a la zona 1. La temblaron las rodillas mientras hacía una inspección rápida desde el umbral. Un estremecimiento la recorrió al darse cuenta de que sus ojos no lograban vislumbrar a Terry entre los pacientes que estaban siendo atendidos, mientras los lamentos de dolor llenaban el área. No obstante, conservó la esperanza, considerando que tal vez la distancia dificultaba su certeza. Avanzó hacia las camillas dispuestas con separación entre ellas mediante cortinas correderas. Mientras tanto, Terry llegó a la recepción del hospital con Mariana en sus brazos, preocupado por su estado. Se acercó a la primera enfermera que encontró a su paso y, con voz urgente, la pidió. Por favor, necesito ayuda para esta pequeña. Está herida. ¿Dónde puedo llevarla para que la atiendan? La enfermera, tras realizar una valoración inicial de Mariana, determinó que las heridas de la niña eran de carácter leve. Invitó a Terry a seguirla y le condujo hacia el área 2 del hospital. Al llegar allí, se dirigió a Evelyn y Stephanie, explicándoles la situación. Las informó que a simple vista, Mariana solo tenía contusiones y algunos cortes que requerían atención, pero que no eran de gravedad. Evelyn asumió el control de la situación con su habitual profesionalismo. Le solicitó a Terry con amabilidad que abandonara la sala mientras se ocupaban de Mariana. La niña, asustada, se aferró a Terry, reacia a que él se alejara de su lado, y él, profundamente preocupado por la pequeña, intentó quedarse junto a ella. No obstante, Stephanie intervino, explicando que era crucial seguir las normas del hospital, especialmente en un día tan caótico debido al accidente de tren. Le aseguró que, una vez que atendieran a Mariana, saldrían a buscarle para que pudiera estar junto a la niña. A regañadientes, Terry terminó aceptando la decisión, consciente de que era lo mejor para Mariana en medio de la emergencia. Candy tuvo la sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies al darse cuenta de que Terry no se encontraba en ningún área del hospital. Eso quería decir que su cuerpo había sido llevado a la morgue. La abrumó una profunda tristeza y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asimilaba la trágica noticia. En medio de su abatimiento, Candy percibió que el Dr. Warner la transmitía una orden silenciosa a través de la mirada. En un gesto que la recordaba su deber y la necesidad de regresar al puesto que le habían asignado. Retornó a la zona 2 y al entrar sintió que su mundo se había vuelto más oscuro. La noticia sobre la muerte de Terry la había destrozado y sus mejillas aún llevaban el rastro de las lágrimas que había derramado. No obstante, se esforzó por recuperar la compostura y pintar su rostro con la mejor de las sonrisas, como si pudiera disipar la angustia que sentía. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. La pérdida de Terry la había sacudido hasta lo más profundo de su ser y luchaba por mantenerse fuerte en medio de la tragedia. Cada paso que daba en la sala de pacientes heridos era un eco del dramático fin de Terry, un constante recordatorio de lo que había perdido. Avanzó hacia Stephanie, quien se había ofrecido a sustituirla, y le agradeció con voz temblorosa. «Gracias, Stephanie, ya me encargo yo». Sus palabras eran un acto de valentía, una promesa a sí misma de seguir adelante, a pesar de la devastación que sentía en su interior. Stephanie asintió y,
ofreció a Candy todos los detalles necesarios acerca de la atención que requería la pequeña paciente. A pesar del dolor que la embargaba, Candy se centró en su trabajo, sabiendo que aún había personas que necesitaban su ayuda en medio de la agitación que reinaba en el hospital. Hola, pequeña. Mi nombre es Candice, pero todos me llaman Candy. Se presentó con una sonrisa tierna. Mariana, respondió con desparpajo. Mi nombre es Mariana, y si me lo vas a preguntar, tengo 8 años. Candy sonrió ante la sinceridad de la niña. Claro que sí, es importante saber cuántos años tienes. Mariana continuó con su dulzura natural. ¿Sabes, Candy? Pareces un ángel, de esos que aparecen pintados en los cuentos. Y los ángeles son buenos, ¿verdad? Candy asintió y la miró con ternura. Entonces, tú que pareces un ángel, ¿podrías hacer que mamá y papá vinieran a verme? Claro que sí, afirmó Candy conmovida. Luego llamó a Evelyn y la preguntó si sabía dónde estaban los padres de la niña. Evelyn le hizo un gesto para que se acercara y la susurró. Candy, creo que los padres podrían haber fallecido en el accidente. Aún no podemos estar seguros del todo, pero la pequeña llegó en brazos de otra persona, a quien ella llama el señor guapo. Candy asintió con tristeza al enterarse de la posible orfandad de la niña y regresó junto a ella. Con toda la delicadeza posible, trató de explicarla. Verás, Mariana, aún no sabemos dónde están tus papás. En estos momentos hay un caos tremendo en el hospital. Lo comprendes, ¿verdad? Aunque con una mirada triste, la pequeña asintió. ¿Y el señor guapo? ¿Podrías hacer que viniera? Candy miró a Evelyn, quien le hizo un gesto en señal de acuerdo. Vamos a ver. Imagino que el señor guapo tiene un nombre, ¿verdad? Mariana asintió varias veces con entusiasmo. El señor guapo se llama Terry, pero no me acuerdo de su apellido. El corazón de Candy comenzó a latir con fuerza y sus ojos se abrieron de par en par. Preguntó, llena de emoción. ¿Estás segura de que ese es su nombre? Claro que sí. Él se lo dijo a papá y a mamá cuando viajábamos en el tren, aseguró la encantadora paciente. ¿Y podrías decirme la apariencia física del señor guapo, Mariana? Preguntó Candy, esforzándose por ocultar su ansiedad. La niña respondió con entusiasmo. Claro que puedo. El señor guapo es muy alto y fuerte. Tiene el cabello oscuro y es un poco más corto que el mío, pero le llega casi a los hombros. Tiene ojos azules y parece que siempre está enfadado, pero cuando sonríe es más guapo todavía, ¿sabes? Candy cerró los ojos y suspiró aliviada. Sin lugar a dudas, ese señor guapo tenía que ser Terry, pensó, colmada de esperanzas. Bien, Mariana, con esa descripción tan precisa que me hiciste, no me será difícil encontrarle. ¿Me das permiso para salir a buscarle y traerle a tu lado?, preguntó Candy. La niña asintió emocionada. Sí, Candy. ¿Tienes idea de dónde puede estar?, continuó Candy. Mariana frunció el ceño como si estuviera cavilando y luego respondió. Pues no lo sé, pero tú que eres enfermera, deberías decirle al señor guapo que no fume tanto. Candy se echó a reír alegremente. De pronto comprendió. Sabía dónde podría encontrar a Terry. Tenía que estar fuera del hospital, cerca de la puerta, seguramente fumando, ya que nunca encendería un cigarrillo
donde el humo pudiera molestar a otros pacientes. Con determinación, se apresuró hacia la fachada principal del Mercy. Mientras se acercaba a la entrada, la luz del sol de la tarde se filtraba a través del marco de la puerta, creando un halo dorado que iluminaba el pasillo. El bullicio del hospital comenzó a quedar atrás y el sonido de sus propios latidos llenaba sus oídos, resonando en su pecho como un tambor de expectativas. Entonces le vio. A lo lejos distinguió la figura de un hombre vuelto de espaldas, apoyado en el pasamanos que delimitaba el camino al hospital. Terry estaba allí, fumando tranquilamente. El humo se elevaba en espirales y se mezclaba con la luz dorada del atardecer, creando una imagen casi etérea. El corazón de Candy dio un vuelco mientras su mirada se clavaba en la figura de Terry. Una oleada de alegría indescriptible la invadió, como una cascada de emociones que la hizo sentirse viva de nuevo. La incredulidad se había transformado en una emoción abrumadora. Terry, su amado Terry, el hombre que creía perdido, estaba vivo y a escasos metros de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad pura, de un asombroso alivio que la hizo sentir como si se encontrara flotando en una nube de dicha. Por un instante tuvo la sensación de que el suelo ya no importaba, que el mundo entero se reducía a esa figura de espaldas que fumaba con serenidad. El corazón le latía con fuerza, como un eco de todos los sentimientos que había guardado durante años. Pero también había una sombra de incertidumbre, una sombra que la recordó que Terry y ella habían seguido caminos separados durante largo tiempo. ¿Cómo reaccionaría él ante ese inesperado encuentro? Sus pasos se volvieron más lentos a medida que se acercaba. Las emociones se agolpaban en su interior, como una tormenta que amenazaba con desbordarla. Aunque anhelaba abrazarle y saludarle con una sonrisa radiante, también la invadía la duda sobre cómo la recibiría Terry.